Este es quizás uno de los temas más complejos que trae la norma internacional. Entonces acá no vamos a hacer un análisis detallado y profundo del tema. Acá simplemente queremos hacer la sensibilización de lo que se debería revisar y lo que se debería entrar a estudiar en caso de que estemos en alguno de estos eventos. Entonces, normalmente el tipo de inversiones que se tienen dependerán del control que yo tenga sobre eso. El control es la capacidad que yo tengo de influir en la toma de decisiones operativas y financieras, y en función al grado de control puede que yo tenga una inversión en una subsidiaria, en una asociada, en un negocio conjunto o en otro tipo de inversión. Entonces, si yo estoy ante una subsidiaria, usualmente es cuando yo poseo más del 50% de la participación. Entonces, si tenemos una sociedad y yo tengo el 51% de participación o de control, porque no necesariamente es participación en grados de votos en la asamblea o este tipo de cosas, sino en control, en ese evento yo voy a estar en una situación de subsidiaria y yo lo tengo que reconocer como una consolidación. Ahora, si yo tengo una asociada, que es donde posee un control de más del 20% e inferior al 50%, en ese evento yo lo que debo aplicar es un método, debo escoger qué debo aplicar, si aplico un costo menos deterioro o aplico un método de participación o un valor razonable. El costo menos deterioro, ¿qué significa esto? Todas las erogaciones que usted hizo para colocar el activo en condiciones de funcionamiento, y el deterioro, pues volvemos a las evidencias objetivas de que tienen un menor valor. Al cierre del año se debe determinar si existen estas evidencias y, en caso de que sea posible medirlo de forma fiable, aplicarlo y reconocerlo como un menor valor de mi inversión. Ahora, el método de participación que me dice, lo que se busca es traer el resultado de la inversión y incorporarlo dentro de quien tiene la inversión. Entonces, si tuve una utilidad de 100 y yo tengo el 70% de este valor, yo voy a tener esa utilidad traída, incorporada a mis estados financieros en relación a la participación que tenga en esa utilidad. Y el tema de valor razonable, que es cuando existe un mercado activo para la inversión y ese mercado activo me dice que el valor que el mercado pagaría por esa inversión es tanto, yo debo actualizar el valor que tengo en libros en relación con ese valor. Entonces, acá, un tema importante es determinar qué tipo de inversión tengo, qué grado de control tengo, para efectos de mirar cuál es mi esquema de medición posterior y a partir de eso determinar cuál va a ser mi impacto contable y fiscal. Tema complejo, el de los negocios conjuntos. Acá el negocio conjunto me exige que yo tenga un control conjunto, es que ambas partes o todas las partes que hagan parte de este contrato puedan tomar de forma conjunta las decisiones operativas y financieras de la operación. Y tema de otro tipo de inversiones, si yo no las tengo como una subsidiaria, una asociada, un negocio conjunto, seguramente en este evento me voy a tener que ir a un esquema de NIF 9 de instrumentos financieros, donde dependiendo para qué yo tengo esa inversión, lo voy a tener que reconocer contablemente. Y acá contablemente lo voy a poder reconocer ya sea aplicando un costo amortizado, ya sea aplicando un valor razonable, con cambios en resultados o cambios en el ORI, dependiendo de para qué tenga esta inversión. Entonces, reflexiones importantes: evaluar qué tipo de inversión tiene, qué modelo de medición posterior tiene, para ahí sí llegar a lo fiscal. A lo fiscal, ¿qué me interesa? El precio de adquisición. El precio de adquisición va a ser lo que tenga impacto fiscal, y eso es usualmente lo que yo voy a determinar como mi valor patrimonial, es decir, el que yo voy a reflejar en la declaración de renta. Puedo tener la opción de aplicarle ajustes fiscales. Esto es optativo, cada contribuyente decide si lo hace o no. Cuando yo lo voy a querer aplicar en el evento en que quiera mostrar un patrimonio fiscal más sólido. Por ejemplo, si yo tengo una limitación
por su capitalización, donde el gasto está limitado en función a el nivel de endeudamiento que yo a mi patrimonio líquido, que me incluye tanto el valor bruto como menos mis deudas. Entonces, si yo quiero mostrar un patrimonio bruto más fuerte, un patrimonio líquido más fuerte, va a ser interesante aplicar este tipo de reajustes, porque me va a permitir tomar un mayor gasto fiscal. Esto ya lo veremos con un poquito más de detalle. Temas importantes en el evento que usted tenga un contrato de colaboración o contratos de fiducia mercantil. Pues acá sí existe un total rompimiento entre lo que es la norma contable y lo fiscal, porque a nivel contable, dependiendo del tipo de inversión que tenga, como yo la haya clasificado, lo voy a incorporar en estados financieros. En cambio, a nivel fiscal, por ejemplo, en los contratos de colaboración, me exige que yo lo haga de acuerdo a mi porcentaje de participación, línea por línea. Es decir, usted tiene un activo de 100 y tiene el 50% del contrato de colaboración, usted me reconoce el 50% de eso. Entonces, en esos eventos, yo lo que voy a tener que hacer va a ser una conciliación entre mis cifras contables y mis cifras fiscales. En temas de contratos de colaboración, para efectos del cierre, es determinante contar con el certificado que me dé cuenta de la información financiera y fiscal, el que me habla el artículo 18, y en este me tiene que decir la participación en cada una de las partidas financieras y su tratamiento fiscal. Y este certificado debe ir firmado tanto por representante legal como por revisor fiscal. Y ese va a ser el soporte adecuado para reconocer este tipo de operaciones. Ya en los contratos de fiducia mercantil, usualmente acá lo que se hace es un proceso de consolidación, y fiscalmente yo también voy a tener que hacerlo muy parecido que a los contratos de colaboración, donde tengo que reconocer en función a mi participación el valor de mis activos, pasivos, ingresos, costos y gastos. Antes yo reconocía la utilidad. Entonces, tema de inversiones, supremamente complejo, un mundo que tiene que revisarse a profundidad, pero para efectos del cierre es determinar cuáles tipos de inversiones tengo, cómo las debo medir y qué diferencias tengo con lo fiscal. Donde tenga contratos de colaboración y fiducia mercantil, sí es mejor revisar el acuerdo contractual para determinar cuál va a ser el impacto de unos y otros. Ese por el lado de las inversiones. Ahora miremos qué otro tipo de inversiones me trae la norma fiscal. Cuando yo tengo gastos pagados por anticipado, entonces estos fiscalmente, cuando me van a producir un efecto a medida en que se reciban los beneficios. Por ejemplo, una póliza de seguro, yo solo voy a tener el beneficio, el gasto, cuando ya se haya pasado el tiempo de cobertura que me cubre esa póliza. Temas de gastos de establecimiento, eso es a partir de la generación de rentas. Acá dentro de estos vale la pena mencionar los gastos de investigación, desarrollo e innovación. En un escenario del NIF para pymes, normalmente estos gastos de investigación y desarrollo no es factible capitalizarlos, entonces tú no vas a encontrar un activo asociado a esto. Fiscalmente sí, porque solo te permite empezar su deducción cuando inicia el proyecto, es decir, cuando te está produciendo beneficios, y te impone un límite del 20% anual. Entonces, cuando tengo este tipo de gastos de investigación, voy a estar en el escenario donde tengo un activo para efectos fiscales, pero no un activo contable. Entonces, esto me va a generar una diferencia temporaria que vamos a tener que controlar. En tema de intangibles, acá otro tema importante es cuando estamos ante tema de vidas útiles. Por ejemplo, existen intangibles que la plena me dice que tienen vidas útiles indefinidas. Sin embargo, en NIF para pymes me existe una presunción que podrá ser de 10 años. Entonces, cuando yo esté en este escenario, como tengo los elementos tanto de costo como de vida útil y método, yo acá voy a poder potencialmente reconocer un gasto por amortización. Fiscalmente, ¿qué debo revisar?
Si es investigación y desarrollo, como mencionábamos, se debe capitalizar. Si voy a generar un gasto de amortización, debo revisar los límites. La mayoría de gastos de amortización están limitados a un periodo de 5 años, entonces si contablemente tengo un periodo distinto, esto me va a generar una diferencia. Acá el tema de la plusvalía o crédito mercantil. Con la ley 1819 se dejó expresamente prohibido que esta plusvalía no va a ser objeto de amortización. Contablemente, en la medida que usted tenga evidencia de que existe un deterioro de ese crédito mercantil, puedes reconocer el gasto. Sin embargo, la ley 1819 trajo algo muy práctico para aquellos que tienen este tipo de gastos, y es que me dio una norma de transición donde aquellos créditos mercantiles adquiridos antes de la vigencia de esta norma, independientemente de cómo lo tenga contablemente, usted puede reconocerlo en 5 años. Entonces, si usted tiene un saldo a 31 de diciembre de 2016 por crédito mercantil adquirido, independientemente de las condiciones que se pusieron en el momento en que se constituyó ese crédito mercantil para que fuera aceptado fiscalmente, tú lo puedes llevar a tu gasto dentro de los 5 años siguientes. Entonces, ¿qué me permite esto? Acelerar esa deducción, y muchas veces me va a mejorar mi resultado fiscal, porque bajo el régimen anterior yo solo podía reconocer una parte o estaba limitado a la vida útil que se había señalado para efectos técnicos. Entonces, tema importante en caso de que se tenga eso, porque eso me puede verificar y mejorar mi resultado a nivel fiscal. Bueno, oiga, muchas gracias. Creo que es importante resaltar en cuanto al tema de inversiones, esta diapositiva me parece muy importante. Cuando empezamos todo el tema de implementaciones de normas internacionales, decíamos que las normas internacionales vienen basadas en un concepto de control más que en un concepto de propiedad. Entonces, esto que vemos acá nosotros, en cuanto si una compañía posee más del 50%, se considera una subsidiaria, es como una presunción que trae específicamente la NIF para pymes, en donde nos dice que si tenemos más del 50% se presume que es una subsidiaria. Una presunción que acepta prueba el contrario, en donde podemos llegar a concluir, basados en el control, en el poder sobre la toma de decisiones de mi compañía en la que tengo inversión, que con más del 50% no poseo el control, o que con menos del 50% poseo el control. Digamos que ese es el tema importante en cuanto a las inversiones. Hay muchas cosas que están por fuera del balance, o sea que no son fácilmente identificables en un estado financiero, como lo son los contratos de colaboración empresarial, sobre los cuales tuvimos una charla, creo que la pasada o antepasada sesión, una charla muy productiva, donde nos dimos cuenta de que el tratamiento es bastante complejo. Hay algunos tipos de contratos de cuentas en colaboración, contratos de cuentas de participación, en donde se puede clasificar bien sea como una operación conjunta, como una entidad controlada conjuntamente, como un activo controlado conjuntamente. Contablemente son muy diferentes los tratamientos, fiscalmente el tratamiento difiere bastante del tratamiento contable, entonces es un tema bastante complejo, bastante importante en la emisión de los estados financieros y en el cierre contable.